Muy bien, buenas tardes. Gracias, José Luis, por acompañarnos también en esta nueva conversación. Digamos que podríamos considerarla como la segunda parte de la conversación que tuvimos la semana pasada Correcto. con el mismo tema. Desafortunadamente tendremos que abonar más al análisis de la situación que actualmente vive el mundo, particularmente América Latina y en Ujú. especial nuestro país, México. Gracias, Alberto Betancourt, académico de la UNAM, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, historiador. Gracias, Alberto. Al contrario, Carlos, gracias a ti. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Bien, Enrique Iturralde, también académico, el de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Enrique Iturralde, profesor, gracias, gracias. Gracias a ti, Carlos, por la invitación. Bien, y José Luis Camacho, académico, periodista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pues el tema de este nuevo Muchas gracias, conversatorio. Carlos. Muchas gracias. Sí, el tema de este nuevo conversatorio, pues como le decía, es el regreso del imperialismo y la agresión a Venezuela, que pues con este ataque, incursión militar a Venezuela, pues viene una vez más a manifestarse eso que parecía un poco olvidado, lejano de América Latina, que era la incursión militar de Estados Unidos en algún país del continente. Y bueno, pues a principio de enero, este ataque militar a Venezuela, el secuestro del presidente Maduro, que lo lleva que se le lleva a Estados Unidos a enjuiciarlo, pues representó una agresión al país sudamericano, una agresión sin precedente de hace no más de, quizá más de 30 años que no ocurrió algo parecido. También, pues, una amenaza a la región América Latina. eh, y pues, con esta idea de Donald Trump de apropiarse, como él lo ha dicho, del petróleo venezolano y administrar los recursos de ese país y además gobernarlo de facto. También en la primera conversación que tuvimos la semana pasada, pues algunos de ustedes, bueno, José Luis participó en la primera conversación, se conversó, se analizó, pues la virtual inoperancia de Naciones Unidas en este y en otros, muchos otros conflictos, en Irán, por ejemplo, en Gaza, que con el genocidio, eh, y también de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Eh, También entonces Luis Hurtado habló de la desinformación y las noticias falsas que se generaron aquí en México, en el país, por esta agresión a Venezuela, la incursión militar de Estados Unidos y pues la desinformación que se genera también aquí en México con ese motivo. Em, Después de esa incursión militar, pues vinieron las amenazas de Trump a Gustavo Petro, que después de una llamada quedaron en reunirse en Washington, en Estados Unidos. eh, y bueno, pues también a esto se vendría a abonar la reciente eh, presión de, de Estados Unidos contra México que llevó a al gobierno mexicano a buscar una llamada con Donald Trump. Se quedó con la idea de que no iba a haber una incursión militar en México de agentes estadounidenses con la idea de combatir a los narcotraficantes. Y sin embargo, ayer se difundió la noticia de que el secretario de Estado, Marco Rubio, consideraba como inaceptable el progreso gradual, es decir, el combate constante de México contra los cárteles. Y por más conversaciones entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el magnate Donald Trump, pues viene una nueva vez, otra vez,
una amenaza, un amago en contra de México, insistiendo en participar, en incursionar, en atacar vía terrestre a los cárteles de la droga aquí en México. Pues ese es el panorama, Alberto Betancourt, profesor. ¿Qué opinión le merece toda esta circunstancia, todos estos acontecimientos? ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde va la situación? ¿Cuál es su valoración inicial, Alberto? Por favor, profesor. Gracias, Carlos. No me hables de usted, por favor, somos amigos. Muchas gracias por la deferencia. Yo creo que estamos en un momento histórico en el que no alcanzan las palabras. Estamos realmente ante lo que podríamos llamar lo indecible. Em, yo creo que podemos con toda propiedad describir lo que está ocurriendo como los barruntos, como el inicio, el despunte de una eventual dictadura mundial en la cual un poder de facto, violando todas las normas más básicas del derecho internacional, está tratando de imponer su voluntad en una increíble resurrección del colonialismo del siglo XIX y de principios del siglo XX, anterior a la Segunda Guerra Mundial, que uno se hubiera imaginado que era completamente imposible. Yo quisiera comenzar, pues, brevemente reconstruyendo lo que ocurrió, porque me parece que es el punto de partida sobre el cual se pueden hacer las interpretaciones. Yo leía una nota en el periódico Granma, escrita por Mario Ernesto Almeida, en la que él se pregunta qué se puede decir cuando se escuchan las aspas de los helicópteros norteamericanos sobre la madrugada de Caracas. Y yo coincido con él en que realmente no alcanzan las palabras rabia ni dolor, y tal vez no existan frases capaces de expresar lo que se siente al saber que Donald Trump, según su propia confesión en la conferencia de prensa que dio inmediatamente después del artero ataque, admitió que había lanzado un ataque militar, dijo él, a gran escala, que incluyó operaciones marítimas, aéreas y terrestres en varias de las provincias que conforman el estado de Venezuela, La Guaira, Miranda, Aragua y Caracas. Y pues la verdad es que es impresionante lo que vimos. Yo estaba pensando, por ejemplo, en la manera en la que han cubierto los medios la noticia de este terrible evento y pensaba en un primer medio que a mí me llamó la atención, que me parece que es una fuente importante en este momento, venezolana de televisión, que recogió los testimonios de un grupo de vecinos de una unidad habitacional cercana al puerto de Maiquetía, que relatan que ellos estaban jugando dominó a las 2 de la mañana, cuando llegó un vecino que venía de trabajar y les dijo que no se podía quedar a jugar con ellos porque en ese momento lo estaba esperando su papá para cenar a pesar de que eran tan altas horas de la noche. Y en ese momento oyeron los helicópteros, escucharon un gran estruendo que destruyó una unidad habitacional. Bueno, no la destruyó completamente, no algo como lo que hemos visto con tanto arrobamiento, tanto estremecimiento en nuestro corazón como lo hemos visto en Gaza, no de esa manera, pero sí un rocket. Desconozco el tipo de proyectil que se impactó contra un edificio en una unidad habitacional cerca del puerto de Maiquetía, y ahí pues murieron varias personas, entre otras el padre que estaba esperando a su hijo para cenar. Se trató de un ataque que, según el testimonio de Ignacio Ramonet, publicado en Le Monde Diplomatique, tardó por lo menos 2 horas. Ignacio Ramonet se encontraba en ese momento muy cerca de la Carlota, y pues el combate para llevarse prisionero de guerra, secuestrado al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, duró alrededor de 2 horas, como se sabe ya, pero a mí no deja de asombrarme y me sigue pareciendo muy importante registrarlo, en el que perdieron la vida alrededor de 12 soldados venezolanos y 32 eh, Cubanos. guardias cubanos que estaban cumpliendo con su deber y que se inmolaron para defender la independencia de América Latina.
para no extenderme demasiado, yo diría que a ese primer bombazo que cayó sobre una región de paz, construida a lo largo de décadas, culminada por la integración de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, yo diría que vino un segundo bombazo que fue la conferencia de prensa que dio el presidente Donald Trump, en el que declaró una serie de cosas que tú has mencionado ahora en la introducción a esta conversación, que pretenden disolver la soberanía popular en nuestros países, en los países de América Latina, en nuestra patria grande, porque él dice que él gobierna Venezuela, amenazó, como bien señalas, a Colombia, a México, eh, a otros países de la región, y pues declaró cínicamente que se va a apoderar del petróleo venezolano. Yo leía ayer los comunicados de prensa de Petróleos de Venezuela, que dice que ya se firmó un convenio bilateral en el cual hay un acuerdo para controlar bilateralmente el tráfico marítimo. Eso es un texto, eso es una nota que está citada, perdón, la leí primero en el periódico El Manifesto y después traté de corroborarla en Venezolana de Televisión. Ahí es un poco más parco y más eufemístico el comunicado. Entonces, pues creo que realmente lo más grave del asunto, además de la pérdida de vidas, que es lamentable, se cometió el asesinato de por lo menos 110 personas, pues es el hecho de que se está atentando contra la soberanía popular y tratando de convertir por lo pronto la República de Venezuela, pero quizá las diversas repúblicas de la región, en una especie de protectorado, en donde en lugar de que la máxima instancia del poder sea el pueblo, es decir, que se basen en la soberanía popular, pues ahora la máxima instancia del poder pretende ser, y no lo vamos a permitir, me imagino, ni los periodistas, ni los ciudadanos, ni las sociedades de la región, pues pretende asumirlo Donald Trump. Sí, lamentable situación la que describes, profesor Alberto Betancourt. Pues a pesar de las llamadas y la conversación de la presidenta Claudia Sheinbaum con Donald Trump y los dichos del magnate de que, este, o la percepción que se concluyó de esa conversación de que no habría un ataque o una incursión terrestre de Estados Unidos en México y las palabras que siempre dice Donald Trump de que cuando habla con mandatarias de América Latina o mujeres de otras naciones, las califica como mujeres maravillosas, con Corina Machado, con la presidenta ahora de Venezuela y de la misma Claudia Sheinbaum, pues sigue ahí la amenaza. Y a pesar de esa llamada que tuvieron recientemente Sheinbaum y Trump, pues ayer pues lanza Marco Rubio, este halcón de Florida, eh, pues que es inaceptable el progreso gradual, el combate constante contra los narcos y pues está sugiriendo la incursión militar de tropas estadounidenses en México. Enrique Iturralde, profesor, ¿cómo ve este panorama? Por favor. Hola Carlos, hola, un saludo aquí a los colegas. Eh, yo creo que como país México se encuentra ahorita ante una situación muy difícil y de mucho riesgo sin duda ante esta situación de los constantes ataques del gobierno de los Estados Unidos y sus políticas, por supuesto, de intervencionismo, que no es otra cosa más que la renovación de la doctrina Monroe, ¿no? Sería una especie de doctrina Monroe 4.0 que el propio Donald Trump ha denominado como doctrina Donroe, ¿no? Haciendo un juego ahí de palabras con su nombre y aquel presidente que en el siglo XIX lanzó estas políticas intervencionistas estadounidenses de América para los americanos. ¿Cuál es el riesgo para México? Si bien es cierto, como han señalado muchos expertos, sería contraproducente para el gobierno de Trump el violentar las relaciones con el país que es su principal socio comercial. Hay que recordar que México pues tiene intercambios comerciales muy importantes con varios de los estados de la nación
americana y pues sería digamos, desplegar una mala estrategia que sería, pues con resultados muy negativos incluso para la propia economía estadounidense. eh, yo sí, pues, yo sí creo que el comportamiento errático e inestable que ha mostrado Trump durante este segundo mandato no nos garantiza que en cualquier momento puedan incursionar una invasión militar dentro de nuestro país, lo que violentaría pues la soberanía nacional, además del derecho internacional, como ya lo hicieron como Venezuela. No lo descartaría, Carlos, sobre todo tomando en cuenta que el gobierno de la 4T pues es un gobierno que no es pues cómodo a los intereses expansionistas de Estados Unidos. Hay que recordar que entre las reformas que ha hecho este régimen de la 4T desde el sexenio pasado y en el actual, pues está una reforma energética, por supuesto, que pues ha reforzado eh, pues cuestiones como que el petróleo sea un recurso principalmente de la nación, además de proteger a otros elementos como el litio, que es uno de los minerales ahorita muy preciados y muy buscados también por los Estados Unidos. Y no dudaría que se violentara nuestra soberanía nacional. ¿Qué le queda a la presidenta Claudia Sheinbaum por hacer? Pues el seguir negociando hábilmente como lo ha hecho con el gobierno de los Estados Unidos. Desgraciadamente, seguir con las concesiones, como este papel que ha hecho México como el contenedor de estos flujos migratorios que salen del sur y de Centroamérica hacia los Estados Unidos y que muchas veces pues quedan ahí varados en la frontera de México porque pues el gobierno de la Casa Blanca no lo está exigiendo así. Y este combate frontal contra el narco si bien es cierto que han habido muchos resultados, ¿no? En la estrategia de seguridad de México, a cargo pues, del secretario de Seguridad García Harfuch, pues sabemos que, y lo hemos visto a través de la historia, lo vimos con Calderón, pues el combatir frontalmente al crimen organizado y al narcotráfico en nuestro país, pues de poco servirá para solucionar el problema, ya que esta realidad depende de múltiples factores dentro de una lógica de un narcocapitalismo donde existe un mercado de las drogas en los Estados Unidos, en donde se mueven millones y millones de dólares que compran autoridades, que compran militares, que compran políticos de los dos lados de la frontera. Y mientras los Estados Unidos, que están haciendo poco o nada para combatir el consumo de drogas dentro de su propio territorio, no hagan nada, pues sabemos que este supuesto combate a las drogas que tanto nos están exigiendo, en realidad es más que nada un pretexto del gobierno de Donald Trump para ejercer el intervencionismo dentro de nuestro país. Y también hay que recordar que, como en todos los países de Latinoamérica, tenemos una oposición o un grupo, una oligarquía criolla entreguista que pues está pidiendo a gritos también que intervenga la Casa Blanca, que haya una intervención militar y también que de cierta manera se logre tirar a un gobierno con una orientación progresista y con un modelo económico de redistribución del ingreso y que también está protegiendo bienes que son clave de la nación, pero que son muy codiciados por pues el imperio estadounidense. Yo creo que sí estamos bajo riesgo y bueno, dependerá mucho también de la coyuntura, tanto nacional como internacional, que esto no suceda, que esta invasión a México no suceda. Gracias, Enrique. Sí, bien describes la situación preocupante que se ha levantado aquí en México con el amago estadounidense.
Les recordamos a quienes siguen esta conversación que pueden enviar sus preguntas, sus comentarios al número de WhatsApp 55 15 92 99 69. Repito, 55 15 92 99 69. Em, Cada 15 días el gobierno mexicano informa de sus actividades en contra de la inseguridad, informa de la cantidad de narcotraficantes detenidos en el país, del número de laboratorios desmantelados en Michoacán, en Nayarit, en Jalisco, en Sinaloa. eh, y también informa de las extradiciones a Estados Unidos de los narcotraficantes que llega a capturar. Y sin embargo, al parecer, pues como comentaba Enrique, este no es suficiente para Estados Unidos. Por más narcos que le manden, por más laboratorios que se desarticulen y por más detenciones en México, esto no es suficiente para Estados Unidos. Em, José Luis Camacho, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, pareciera ser que Estados Unidos busca otros propósitos, ya no tanto el combate al narcotráfico. ¿Qué opina usted, profesor? Sí, claro. Bueno, mira, Carlos, yo creo, comparto muchas ideas que nos han manifestado Alberto y Enrique. Creo que tenemos que mirar un poco más atrás de lo que está pasando ahorita en la historia de México y en la historia de la región y del planeta. Yo me remitiría a los dos siglos que tenemos de relaciones muy accidentadas, muy desordenadas, muy desventajosas para México, entre desde que llegó el primer procónsul a México que se llama Poinsett, que ya empezó, ya desde que él llegó aquí, ya vino como el primer agente que venía a espiar y cómo intervenir en los asuntos mexicanos. Es toda una historia siniestra porque en 1836 pues, se anexaron Texas. En 1847 pues invadieron y ocuparon y arrebataron al país pues toda la parte norte de los territorios mexicanos que eran en Nuevo México, Texas. Después, pues, para hacer, no irnos a una historia tan larga, pues, el golpe de Estado de 1913. Las la apropiación que hicieron del petróleo mexicano y que le costó tanto trabajo al general Cárdenas recuperar nuestras fuentes de ingreso que son propiedad de la nación, ¿verdad? Todo lo que está en el subsuelo. Entonces hemos vivido un itinerario de presiones, intervenciones de diferente forma. Lo que estamos viviendo ahorita no lo podemos divorciar de lo que ha sido la historia de las relaciones de México con Estados Unidos. ¿Qué pretendería ahora el gobierno de Trump después de la invasión o del golpe militar que armó en Venezuela, como lo hicieron también en Panamá en diciembre de 1989, muy similar con el pretexto del narcotráfico para atrapar al general Noriega? Pues tenemos mucho que pensar exactamente para saber exactamente qué más quiere Estados Unidos que no sea eh, tener como pretexto nada más ahora la cuestión del narcotráfico. Si revisamos ahorita lo que está pasando en América Latina, pues vemos que todos los gobiernos se han ido derechizando. Es un modelo de gobiernos que se ad hoc para los intereses de este nuevo imperio que está creando el señor Trump en el mundo. Porque si miramos hacia Groenlandia, pues no lo podemos divorciar de lo que, toda de esa fiebre expansionista que trae el gobierno de Trump. Entonces, si vemos lo que pasó en Chile, en diciembre, pues sí, en diciembre. Y antes lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Argentina, lo que pasó, lo de Paraguay, lo de Ecuador, lo que recientemente también pasó
En Honduras, pues vemos que hay una derechización que sin duda, pues es bienvenida para los intereses de Trump. Entonces vemos que el proyecto, la recuperación de todo ese proyecto de la doctrina Monroe, que vino precisamente cuando vino Poinsett a México hace 2 siglos, pues sigue vigente. Y sigue vigente también la política del destino manifiesto, ¿no? Que tiene que ver un poco con la ley del garrote, de hablar quedito y con el palo dando, ¿no? Es aquí, así como nos ha tratado todos estas 2 centurias, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de relación qué tipo de respuesta puede tener actualmente el gobierno de México cuando tenemos pues, con la pata encima, ¿verdad? Del señor Trump? Pues tenemos que ver de qué manera la presidenta va a responder a estas presiones. Y sin duda ella ha estado insistiendo en la colaboración, en la cooperación que se hace con este gobierno para ir frenando de alguna manera estas acciones de intervención que nos tienen, lo tenemos encima, ¿verdad? Ahora esto que habla el señor secretario de Estado con el actual canciller, ¿verdad? De que para ellos es insuficiente lo que se está haciendo. Y va a ser insuficiente. No obstante que, por ejemplo, en México ya ha habido cooperación con esto, de otros gobiernos, incluso totalmente entreguistas, como fueron los del PRI y hasta los del PAN, en que, por ejemplo, atrapar al Chapo en 2014 fue parte de esa cooperación que ya ha tenido México, en la cual un agente de la DEA fue la que dirigió la operación que se llevó a cabo en Mazatlán. Había una reunión pendiente en la Comisión del Senado, precisamente en los momentos en que se llevó a cabo el asalto a Venezuela, en la que se iba a autorizar que fuerzas especiales de la Armada, de la Marina de Estados Unidos, hicieran una especie de intercambio de información, de conocimientos, de entrenamiento con una misión, con marinos mexicanos. Y se suspendió esa, esa reunión que ya estaba planteada en el Senado. Yo creo que en un margen muy reducido de acciones, de negociaciones que tiene la presidenta, pues sin duda, para evitar una situación de mucho mayores alcances como las que pretende el gobierno de Trump, de acciones unilaterales para actuar militarmente sobre lo que ellos consideran son para atrapar o para frenar el tráfico de fentanilo, sin duda, en esos espacios tan reducidos, yo creo que el gobierno de la cual va a tener que aceptar de alguna manera un tipo de asesoría para evitar que estas personas, para evitar que las acciones militares se concreten de una manera más grave en nuestro país, ¿no? Bien, Yo creo que es una de las posibilidades que tiene el gobierno de México actual para ir frenando esa forma y esa ambición que tiene de, este, de tener más actividad sobre nuestro país. Y Albert, viendo un poco la naturaleza de los gobiernos, de lo que está pasando ahorita en América Latina, de que se han ido derechizando, porque yo creo sí, que este gobierno es totalmente incómodo para la política, para las acciones expansionistas de Trump. bien. Alberto, profesor Alberto Betancourt, bueno, quien nos ha adelantado que en un momento más se va a retirar, podríamos preguntarle, profesor Betancourt, pues la presidenta Claudia Sheinbaum hoy por la mañana dijo que pues el progreso en el combate al narcotráfico ha sido evidente, que pues de ahí la información que con regularidad conocemos de este tipo de detenciones y desmantelamiento de laboratorios. Y también dijo que, pues, también Estados Unidos debería hacer más para evitar el contrabando de armas de Estados Unidos hacia México, pero pareciera ser que por más
razones que se den en Estados Unidos, pues no deja de insistir en presionar al gobierno mexicano, Alberto. Sí, el otro día estaba yo platicando con un amigo en el Gustavo Garrio, en el pasillo de la Facultad de Filosofía y Letras, y él me decía que de alguna manera los acontecimientos nos están dejando como a los personajes de la novela de ese gran escritor venezolano Rómulo Gallegos, por cierto que estuvo hace algunas décadas asilado en nuestro país, que se llama Doña Bárbara. Doña Bárbara envejeció en una sola noche. Y de alguna manera yo siento que nosotros hoy, ante lo vertiginoso de los acontecimientos, estamos igual, digamos, seguimos viviendo en el 2025, cuando ya estamos en un 2026 que ha implicado un cambio muy drástico del escenario. Y desafortunadamente, estamos en una situación límite. Me cuesta trabajo, de verdad, como yo creo que a la mayoría de los mexicanos, pues hacerme cargo de las escenas que uno ve cotidianamente en las redes sociales respecto a la manera en la que ICE, que se ha convertido en una especie de grupo paramilitar que subcontrata por outsourcing a grupos mal entrenados, sin calificación, está tratando a los mexicanos en las calles de Chicago, de Minneapolis, de Nueva Orleans, de Seattle. Híjole, qué violencia contra los mexicanos y qué discurso de odio contra México. Y esa actitud, pues la encabeza hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con estas amenazas militares que yo creo que tenemos que tomar muy en serio, independientemente de que coincido con la idea de que tenemos que hacer hasta lo imposible para tratar de conjurar un escenario de ese tipo. Pero incluso si lo logramos, si logramos de alguna manera evitar ese riesgo real, eso no quita que estamos bajo amenaza de una intervención militar. Y pienso que en ese sentido, pues es muy importante que justamente los medios de comunicación, los sindicatos, los movimientos sociales, las universidades, el movimiento campesino, el movimiento popular en general, vaya construyendo una opinión pública que en primer lugar pues cobre conciencia del riesgo, del nivel de riesgo que estamos viviendo, pero también que empiece a deliberar colectivamente cómo podríamos hacer frente a los distintos escenarios. A mí me preocupa mucho que siento que un daño, digamos, kármico, por usar un concepto budista, que hoy estamos viviendo como resultado de acciones anteriores, fue el hecho del terrible daño psicopolítico que le hizo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari a México al firmar ese convenio completa, esa especie de seguro contrarrevolucionario que es el Tratado de Libre Comercio. Esa estrategia de integración económica silenciosa y subordinada a los Estados Unidos, lamentablemente, pues también está influyendo mucho en la percepción pública, está arraigando en muchos movimientos, incluso en fuerzas políticas progresistas, y hoy pareciera que lo más patriótico pues es defender el Tratado de Libre Comercio, cuando yo diría que en este momento, independientemente de la dependencia, digamos, o de la importancia que tiene para nuestra economía el intercambio comercial con Estados Unidos, creo que sí tendríamos que estar discutiendo muy seriamente alternativas, porque pues incluso si se aprobara el Tratado de Libre Comercio con los enormes estragos ambientales, políticos, culturales que ha generado, pues de todos modos estaríamos hablando de una integración económica a un país que hoy está sacando adelante una vocación imperialista que, digamos, está saliendo del closet, que siempre ha estado ahí, pero que hoy está llegando a niveles caligulescos. Obviamente, pues la situación no es fácil porque pues es nuestro vecino. Y pues sí, no podemos evitar que tenemos que tratar de llevarnos bien con ese vecino, construir relaciones de paz, de dignidad, y no está fácil hacerlo, pero perdón que insista, por eso creo que es muy importante que a nivel de la opinión pública hoy haya una discusión respecto a lo que tenemos que hacer, y yo diría que aunque digamos en un altísimo porcentaje
Me siento asombrado por la manera eh, de cordura, de dignidad, con la que la presidenta de la República ha llevado la situación, y creo que en eso pues sí es importante, por supuesto, generar una voluntad popular nacional de respaldo a la lucha por nuestra soberanía y específicamente pues a la difícil negociación que está llevando la presidenta. Sí creo que es muy importante reflexionar sobre, digamos, nuestra estrategia a largo plazo. Por un lado, resolver la coyuntura que tenemos enfrente, pero también nuestra estrategia a largo plazo. Yo creo, por ejemplo, que no nos conviene incorporar a nuestro discurso, ni siquiera para apaciguar al monstruo, la idea de que nos tenemos que integrar en este momento en el que predomina la derecha, integrar económicamente todas las Américas. Yo creo que el panamericanismo ahorita sería un grave error. Pienso que tampoco es conveniente que compremos o adoptemos, ni siquiera por salvarnos, un discurso de xenofobia. Y en ese sentido, pues creo que realmente la discusión pública y el papel que pueden jugar los medios críticos es muy importante en el sentido de plantear la importancia, la relevancia, la trascendencia de nuestra soberanía nacional, popular y democrática, y estar pensando juntos, pues, en formas de afrontar los distintos escenarios posibles. A mí sí me sorprende un poco, creo que no es la estrategia correcta tampoco, el descartar completamente la posibilidad eh, de algún tipo de agresión militar. Yo creo que es muy importante que nosotros estemos preparados para distintos tipos de escenarios, y en alguna ocasión Sartre decía que es muy natural que cuando un boxeador novato se sube al ring, cierra los ojos pensando que con eso va a evitar los golpes, pero yo creo que en este momento, más que cerrar los ojos, tenemos que abrirlos muy bien y estar juntos, eh, crear una sensación de comunidad, que es lo que nos hace fuertes y nos ha permitido sobrevivir a lo largo de milenios. Así es, gracias Alberto. Enrique, vi que coincidías con Alberto Betancourt en algunos aspectos. Ojalá pudieras abonar a esto, pero también ustedes han comentado que, eh, pues como tú decías, Enrique, también las represalias o esta permanente acoso y amago contra México parecía leerse como una represalia de Estados Unidos, porque México pues condenó la agresión militar a Venezuela, condenó el secuestro, condena la apropiación del petróleo venezolano y la posible conducción del gobierno venezolano por parte de Estados Unidos. Pareciera ser que a Estados Unidos le incomoda mucho que México sea como una barricada en sus intenciones por controlar todo el occidente o todo el continente, porque pues recordemos que también quiere anexarse Canadá, ¿verdad? Lo ha declarado Trump. Entonces, parecía ser que México le incomoda demasiado a Estados Unidos. No sé qué opinas tú, Enrique. Por supuesto, Carlos. México y cualquier otro país que ejerza la crítica, que ejerza cierta independencia ante los designios de los Estados Unidos, siempre va a ser un gobierno incómodo para la Casa Blanca y específicamente para Donald Trump, que por supuesto, pues a pesar de todas las negociaciones y las concesiones que llegue a hacer Claudia Sheinbaum, pues va a estar siempre esa presión por ceder a los designios del hombre naranja y de su, de su grupo de gobierno. Porque, insisto, se trata en el caso de México de un gobierno con una orientación progresista, que no es muy conveniente, ¿no? A estos dictados del imperialismo gringo. Y entonces siempre va a existir esa presión, tanto desde fuera por parte de los Estados Unidos, pero también adentro con las élites, con las oligarquías criollas, generalmente representadas
por el PRI y el PAN, que van a estar ejerciendo también el golpeteo desde adentro, eh, aparte de la presión externa de los Estados Unidos. Y eso me hace retomar lo que decía Alberto, que me parece muy interesante, que está en los propios colectivos y en los integrantes de la sociedad mexicana, el dar esto que algunos autores, que retoman mucho a Gramsci, denominan como la batalla cultural. Es decir, si hacemos un análisis un poco más amplio de esto que pasó en Venezuela y de lo que está pasando con el trumpismo, en realidad es parte más amplia de un resurgimiento de los movimientos de extrema derecha que se han venido dando en los últimos años y que, si ustedes me lo preguntaran, para mí tiene uno de sus orígenes precisamente hace 10 años con la campaña electoral de Donald Trump, ¿no? Donde se puso en boga este término de la posverdad, porque como ya muchos analistas lo han hecho, y lo han encontrado en sus estudios, la primera campaña de Donald Trump ya era un compendio de noticias falsas, de desinformación, de golpeteo, que encontró un terreno muy fértil también en las redes sociodigitales. Y entonces lo que quizás todavía hace 10 años era socialmente sancionable o políticamente incorrecto dentro de los modelos demócratas liberales que se supone que se había desterrado después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se derrotó al nazismo en Alemania y al fascismo en Italia, vuelve a resurgir y vuelve a recobrar fuerza con, digamos, estos grupos ultraconservadores que no son otra cosa también más que la plutocracia, es decir, ese 1% de las élites del poder económico y financiero a nivel global, a quienes no les convienen todos los avances en materia de derechos humanos, de derechos sociales, de derechos laborales que se han dado pues en los últimos, no solamente después de la Guerra Mundial, en los últimos 200 años, después de las luchas socialistas, después de las luchas sindicales, también de las luchas democráticas, y que están tomando por asalto nuevamente pues el orden mundial, el orden global, para retroceder, ¿no? Insisto, son estas ultraderechas que lo mismo lo vemos con Trump en Estados Unidos, pero también con Milei en Argentina, con Noboa en Ecuador, con el gobernador del presidente de El Salvador también, que no recuerdo ahorita su nombre, Bukele. Con Bukele, perdón, con la propia Giorgia Meloni en Italia y en otros lugares donde, Vox en España incluso, donde hay un resurgimiento de las ultraderechas y podría decirse que hemos retrocedido 100 años en el tiempo, ¿no? Que es a donde nos quieren llevar todos estos actores políticos y sociales encabezados por Trump. Y entonces ahí retomando lo que tú decías, pues cualquier gobierno medianamente orientado a pues, los derechos eh, sociales y humanos, a la redistribución del ingreso, al establecer un Estado social y no un Estado de neoliberalismo salvaje, pues van a ser siempre no solamente vistos como una amenaza, sino van a ser agredidos por estas nuevas cúpulas que encabezan este resurgimiento del neofascismo, ¿no? Que nos vienen advirtiendo autores como el historiador italiano Enzo Traverso, ¿no? Desde hace algunos años, donde pues ya se están instaurando, y por supuesto que en Estados Unidos es- existe un neofascismo, nuevas formas de fascismo que conservan este discurso nacionalista, ¿no? De extrema derecha, con una visión totalitaria de la realidad y donde existe y se ejerce la violencia, ¿no? Y la purga contra todos aquellos que son considerados como enemigos a anularse por parte de estos nuevos regímenes totalitarios. Ya
el profesor Bentancur citaba el ejemplo del ICE, ¿no? Que por ejemplo, tan solo el año pasado el periódico The Guardian reportaba 26 migrantes asesinados en manos de estos gorilas que además lo que está haciendo Trump es aventar a los militares, porque hay mucho exmilitar ahí dentro del ICE, a que ataquen, aniquilen a todo aquel que tenga el delito o el pecado de no tener papeles en aquel país, pero también contra los propios estadounidenses que están haciendo activismo y que están documentando estos terribles abusos en donde, insisto, estamos pues, viviendo tiempos muy difíciles y nos queda como sociedad dar la batalla cultural, algo que ha hecho muy bien la extrema derecha a través de ideólogos como Agustín Laje, a través de ideólogos como el propio Javier Milei, a través de todo un ejército de influencers, que es lo que está replicando también Ricardo Salinas Pliego, ¿eh? De hecho, trajo para acá a Javier Negré, uno de los asesores de esta propaganda, ¿no? De las nuevas derechas que están instrumentalizando de una manera más efectiva que las izquierdas globales eh, un nuevo discurso de ultraderecha que además, vamos a decirlo, y eso es lo más preocupante, está logrando legitimarse pues, con varios sectores de la población mundial, los trabajadores blancos de Estados Unidos que pues no vieron un mayor progreso, un mayor avance en su situación social y económica con las democracias liberales y con los sistemas de partidos tradicionales, porque dentro de una lógica neoliberal así es, además, y que están viendo como solución a sus demandas y a sus problemas, estas retóricas virulentas de discursos de odio, de ultraderecha que pues, están generando adeptos, insisto, no solamente en países como Estados Unidos, también en Argentina, en España y en otras regiones del mundo. ¿Qué es lo que quiere replicar aquí Ricardo Salinas Pliego? ¿Qué es lo que quiere replicar aquí el propio Partido Acción Nacional, que hace unos meses, a finales del año pasado, presentó su nueva campaña donde adopta un discurso completamente fascista, ¿no? Con esto de patria, familia y no sé, no recuerdo cuál era la otra frase, retomando a Mussolini. Entonces, también en el caso de México, tenemos una derecha que se está reorientando hacia el extremo del espectro ideológico y eso Así es es, bastante peligroso porque lo que añoran es que pues también nosotros tengamos un partido como Vox y entonces el PAN viendo también ahí resurgimiento, surgimiento de movimientos de ultraderecha, de personajes como Eduardo Verástegui, pues quiere cooptar también ese mercado de ultraderecha, que en el fondo también pues, es el mostrar la verdadera faz que ha tenido el Partido Acción Nacional, que desde sus orígenes pues surgió como una reacción a las reformas sociales, políticas y agrarias de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces es muy importante dar la batalla cultural, es muy importante el que organicemos espacios como este y que los diferentes sectores sociales se sumen pues, a hacer una labor de praxis social, de poner en la práctica, en la realidad, a través de pues las aulas, pero también a través de círculos de lectura, pero también a través de la formación de cuadros de pues ciudadanos politizados que sean conscientes de las relaciones de dominación y de los peligros que implican todos estos movimientos neofascistas que atentan contra las libertades democráticas pues bien, mínimas que debe de tener una democracia. así es. José Luis, profesor José Luis Camacho, em, pues pareciera ser que a Donald Trump, pues poco le importa el Temec, a pesar del el impacto comercial Así que es. tiene entre ambas naciones.
y poco le importa el Mundial también, de junio próximo. Eh, Pareciera ser que él va por su agenda propia y entonces, ¿qué hacer? Eh, Tú te preguntabas, pues es un momento desconcertante, ¿qué vamos a hacer? Hay pocas em, salidas. Ahorita tanto Alberto como Enrique hablan de una batalla cultural. ¿Qué podrías decir al respecto, José Luis? Bueno, mira, yo sí, bueno, yo creo que para empezar, el siglo XX no ha terminado. Desde la tormenta del desierto en los 90, la invasión de Irak, de Afganistán, ¿verdad? Yo creo que seguimos viviendo en el siglo XX, en el final del siglo XX, donde después de la caída del muro de Berlín y cuando se rompió el este-oeste, ¿no? El derrumbe de la Unión Soviética. Bueno, eso es otro cantar, ¿verdad? Pero es el contexto que todavía estamos viviendo. Ahora, pensando un poco en en el margen de maniobra tan estrecho que tiene la presidenta Sheinbaum y sobre todo pensando en su cabeza fría, ¿qué posibilidades tiene ella de en estos momentos salvar el escollo de la enorme presión que tiene a partir del pretexto del narcotráfico? Que llegue, que se acepte este tipo de cooperación como la que ya estaba programada en el Senado en la Comisión de Marina, de que Fuerzas Armadas mexicanas y Fuerzas Armadas norteamericanas especiales compartan entrenamientos. La presidenta siempre insiste en la cooperación, en que México está abierto a la cooperación. Y cuando reviso un poco los antecedentes que ha habido de las acciones de la DEA o de la CIA en México, pues el problema con esos gobiernos del PRI y del PAN es que ellos, la DEA la CIA, eran las que dirigían las operaciones de una manera pues, infructuosa, porque no lograron nunca acabar con el narcotráfico. Estamos hablando de gobiernos desde desde Díaz Ordaz, ¿verdad? Que se iniciaron las supuestas cooperaciones con Estados Unidos para atacar al narcotráfico. Entonces, cuando leo el artículo 40 que dice la voluntad del pueblo mexicano es constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta por estados libres, soberanos, en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Pero hay un párrafo adicional que se aprobó recientemente, hace un año. Dice, el pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Esto dice este párrafo de la Constitución. Claro, ya desde hace un año ya se observaba las amenazas que se cernían sobre este país, sobre nuestro país y de qué manera, como las programa Trump, porque las tiene en su cabecita, ¿eh? Pero hay un párrafo adicional al terminar este artículo 40, el último párrafo. Dice, tampoco se consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. ¿Qué puede significar esto para nosotros preocupados porque de repente estalle en la cabeza de Trump y nos mande grupos militares o misiones militares, ¿verdad? Y se apoderen de ciertas zonas del país donde suponen ellos que se produce el narcotráfico, se trafica. Este último párrafo me dice que solamente puede haber este tipo de colaboración en el marco de las leyes aplicables. Y creo que una salida de este marco tan estrecho que tiene la presidenta, ¿verdad? Que ha actuado con mucha firmeza, pero a la vez sabiendo de antemano que frente a un personaje como el señor Trump, pues es muy difícil creerle.
Pero entonces, ¿cuál es la salida de la cooperación? Que probablemente México sea el que dirija estas acciones, que las fuerzas mexicanas no cedan ese terreno y que cualquier tipo de asesoría como la que propone el embajador Johnson, que lo tenemos encima también, imagínense. Ese tipo viene del Salvador, es un militar, es un espía, tiene experiencia en inteligencia, no es cualquier embajador. Nos lo mandaron expresamente porque es un tipo con una enorme experiencia para llevar a cabo diferentes tipos de guerra. Entonces, yo a este artículo le veo alguna posibilidad de salida que seguramente la va a tener que pensar el gobierno de México, porque la amenaza es real. ¿Y cuál es el fondo de todo? Como han descrito, interpreto Alberto y Enrique. Pues que este gobierno no vaya a ganar las elecciones en el 2030, que empiece a perderlas en el 2027. Esa es parte de derrumbar al gobierno mexicano por la vía electoral. Ya vimos ahorita cómo se están dividiendo los intereses del Partido Verde y del partido del PMT, porque han sido partidos pues, de El Partido del intereses. Trabajo. Sí, el Partido del Trabajo, perdón. Partido del Trabajo y el Partido Verde. Entonces yo veo esta situación así muy delicada, porque este señor, pues, gobierna con los pies, con las patas. Bien. Entonces yo creo que eso puede ser una salida sin dejar de pensar que los intereses mexicanos están en juego y el O fondo de sea, todo, una salida, José Luis, una salida de colaboración, de permitir una incursión o, a ver, no, ¿cómo? yo creo que mira, el gobierno, mira, de acuerdo a este artículo, Sí, sí, el pero último ¿a párrafo, qué te refieres dice que el gobierno tampoco, fíjate, en lo que dice el artículo, tampoco consentirá el gobierno intervención en investigación o persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano. pero Es un imperativo. han dicho las autoridades que están colaborando, que Por intercambian eso, información. precisamente, el gobierno de México ha estado cooperando y colaborando en las acciones contra el narcotráfico. Pero estos señores quieren dirigir las operaciones aquí en México, quieren dirigir a los mexicanos y que sea al revés, que los mexicanos no suelten, que este García Halbus no suelte el timón. Yo creo que sería una de las claves porque los gringos pensando en su verdadero proyecto, que es que este gobierno no siga gobernando en el 2030 y pierda el 2027, pues yo creo que tiene que actuar conforme a la posibilidad que le deja abierta la propia Constitución, que los mexicanos no pierdan el mando en esta lucha, para Bien, evitar y frenar. Yo creo que la presidenta ha actuado con muchísima inteligencia sabiendo de antemano el peligro que está sobre todo el país, ¿verdad? Y que hay fuerzas internas que lo claro, comparten. claro. Alberto, ¿quieres agregar algo? Tienes cerrado tu micrófono. Muchas gracias. Pues realmente creo que una reflexión como la que estamos haciendo actualmente es muy importante, que hay que hacerla en muchos lugares de nuestro país. En lo personal, pues estoy disfrutando mucho esta invitación, pese al tema tan duro, tan difícil del que estamos hablando. Le agradezco mucho a José Luis y Enrique esta oportunidad, a ti, Carlos, por supuesto, por invitarme. Yo coincido básicamente con la preocupación de las distintas formas en que vamos a ver expresarse la presión norteamericana en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y pienso que, recuperando un poco lo que acaba de mencionar José Luis, yo le agregaría otro escenario y es el hecho de que no solamente haya un embate feroz contra el gobierno de la 4T, sino que también, yo es un peligro que advierto, pudiera haber presiones al interior, exteriores para que al interior de la 4T también la propia 4T se fuera, digamos, descarrilando hacia un proyecto más hacia el centro o hacia la derecha. El propio protagonismo que está adquiriendo, por ejemplo, el actual secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, pues es algo que puede ir en ese sentido, ¿no?
A mí, la verdad, en lo personal me preocupa mucho cuando escucho que el futuro de la 4T podría ser verde, y para mí pues sería una manera como digamos de desviar el curso de un proyecto nacional popular, manteniendo más o menos la misma etiqueta, pero ya con un contenido y una composición diferente. Perdón por estar entrando al tema electoral con tanta anticipación, pero yo incluso pienso que hay mucha gente dentro del actual bloque político en el poder que sí es muy partidario y muy entusiasta de una integración mayor con Estados Unidos. Yo, pues no sé, pienso por ejemplo en Marcelo Ebrard, por citar un caso. Entonces creo que pues sí va a haber una presión muy grande para o sacar al gobierno del poder o reorientarlo, digamos, cambiar su composición interna a tal grado que podríamos, yo diría, desvirtuar su naturaleza. Yo quisiera pues pedir una disculpa porque me tendré que retirar al terminar mi intervención. Sé que eso no es muy cortés, pero es algo involuntario. Tenía un compromiso que hice antes de recibir esta invitación, pero así a manera de lluvia de ideas diría algunas cosas que me parecen importantes. Primero, yo creo que en este momento los relatos mediáticos verídicos, independientemente de la definición que le demos a eso, pueden jugar un papel muy importante en la resistencia contra el imperialismo. Por ejemplo, digamos, pueden jugar el papel de una palmadita que nos despierte ante el intento del himno eh, profascista de una intervención armada en Venezuela que fue limpia y que salió bien, si nosotros hacemos el relato de cómo fue que realmente ocurrió esa incursión armada que dejó pues víctimas de asesinato. Segunda cuestión, yo creo que es muy importante que ante muchos medios que están haciendo el papel de eh, simpatizantes de una intervención, algo que uno no da crédito, pero hay toda una corriente al interior de los medios que habla de la intervención como algo que incluso podría ser legítimo. Obviamente hablo de medios de derecha, pero ante esa situación, pues creo que es muy importante fomentar la cultura de la soberanía. Asimismo, pienso que sería muy importante cubrir y fomentar como medios de comunicación todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, porque para nosotros es una alianza estratégica tender lazos culturales, políticos, informativos con el movimiento que está luchando contra el régimen de excepción que está aplicando Donald Trump en Estados Unidos. No llevo la cuenta, voy a decir una cifra arbitraria, a lo mejor son un poco menos, pero yo creo que van por lo menos más de 10 veces y quizá hasta 17 veces, las voy a contar próximamente, en que Donald Trump ha recurrido al estado de excepción. Y eso quiere decir que está suspendiendo los derechos democráticos, y creo que por lo tanto, pues es muy importante la cobertura que nosotros demos a lo que está pasando en Estados Unidos, porque el movimiento al interior de Estados Unidos va a jugar parte muy importante de la resistencia contra el imperialismo. Menciono dos cositas más y con eso termino. Creo que es muy importante la solidaridad con Cuba. Yo estoy muy conmovido viendo cómo se está recibiendo a los héroes que dieron su vida, no por nada más por el presidente de Venezuela o por la independencia de Venezuela. Yo diría que esos 32 cubanos y los soldados venezolanos que defendieron al presidente Nicolás Maduro, pues dieron su vida por la independencia de América Latina en un combate feroz, desigual, cruel, ilegal, que eso es muy importante. Y pues creo que se vienen tiempos muy duros para Cuba. Celebro muchísimo el hecho de que la presidenta de México haya sostenido que México seguirá enviando petróleo a Cuba, aunque me explicaba una persona eh, del gobierno federal que pues en realidad la cantidad que México le entrega a Cuba no le alcanza para que funcionen los quirófanos de sus hospitales, sus plantas de electricidad, pero es muy importante y eso creo que es algo que tenemos que cuidar, que México mantenga eso, y lo está haciendo bajo mucha presión. Y finalmente, pues yo creo que es muy importante, le agradezco mucho tanto a Enrique como a José Luis, a ti también, Carlos, el haber hablado de la importancia que tiene hoy la lucha en el terreno cultural. Yo creo que va a ser clave, ¿no? La construcción de una visión que defienda nuestra soberanía va a ser una forma de resistencia contra este quintacolumnismo, ¿no? Que hoy está abriendo los brazos a un eventual invasor o a una potencia extranjera, lo cual pues sin lugar a dudas implicaría que se dañara la calidad de nuestra libertad, de nuestra democracia y sobre todo pues de nuestra ciudadanía. Reitero mi disculpa por tenerme que retirar y mi agradecimiento por la invitación. Gracias, Alberto. Muy amable. Muy bien.
Pues Enrique, algo que quieras agregar con relación al cerrando esta conversación, algo que quieras insistir. Efectivamente, la presidenta Claudia Sheinbaum está ante presiones muy fuertes, em, y tiene, creo yo, pocas alternativas. Creo que la gente debe de movilizarse, debe de seguir discutiendo, analizando, como ustedes sugieren, esta problemática, esta coyuntura. Eh, ¿Qué podrías agregar, Enrique? Bueno, Carlos, yo retomo lo que decía hace rato José Luis acerca de estas colaboraciones que de repente ha tenido la DEA y otras autoridades estadounidenses con los gobiernos mexicanos, que por ejemplo en el sexenio de Ernesto Zedillo, pues tenían mucha colaboración los agentes de la DEA, que como sabemos están metidos hasta la cocina en la mayoría de los países del mundo con el pretexto del combate a las drogas. Hay series, incluso como la de Narcos en Netflix, que nos hablan sobre eso. Y han habido muchas colaboraciones, insisto, con gobiernos mexicanos. El caso de Cedillo fue específico, aunque no tenían autorizado los agentes gringos el uso de armas. Pero aquí hay un antecedente también que quiero hacer notar, que es que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pues los corre a la DEA del territorio nacional para que pues no se estuvieran entrometiendo pues en asuntos que corresponden nada más a nuestro país. Y también por ahí, creo que también por ahí puede venir alguna de las causas principales de esta presión que está ejerciendo actualmente el gobierno de los Estados Unidos, que quieren otra vez, ¿no? Pues Regresar. meterse a nuestro territorio, regresar, y no hay que perder de vista también este antecedente. Hay que recordar incluso también que hubo una campaña de algunos medios estadounidenses y de periodistas como Tim Golden, que retomaron algunos informes de la DEA sobre investigaciones que se iban a hacer sobre Andrés Manuel, el expresidente López Obrador, sobre su presunta implicación con el narcotráfico mexicano, pero son investigaciones que no procedieron, que fueron descartadas por la propia Comisión de Disciplina de la DEA, porque no estaban fundamentadas, y que sin embargo fueron filtradas a estos medios de comunicación, ¿no? Eh, Internacionales principalmente, a periodistas también como Anabel Hernández, que daban por hecho también que se trataba de pues, algo más que un simple boceto de investigación. Y fue una venganza también que vino de parte de la DEA, del gobierno de los Estados Unidos, después de esta decisión de López Obrador. Y entonces, si bien es cierto, vamos a tener la amenaza latente de una invasión militar de parte de los Estados Unidos, lo que está sucediendo también es que hay una estrategia de presión constante para que la DEA regrese a entrometerse en nuestro territorio y en los asuntos nacionales. Eso es lo que me interesaba agregar, mi estimado Carlos. Gracias, Enrique. José Luis, por favor, algo más. Bueno, yo, la verdad, como soy un poco fanático de analizar las relaciones de Estados Unidos con México desde Poinsett y todos los agentes que hemos tenido aquí en México, pues sí he observado los cambios que ha habido en las colaboraciones que ha tenido el gobierno de México. Desde 10 horas, lo más reciente, que es cuando se desató la fiebre de del narcotráfico entre México y Estados Unidos, y probablemente mucho antes, desde la Segunda Guerra Mundial, cuando México, Sinaloa, fue un productor de droga para los soldados norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial. Y Vietnam después. Entonces yo sí siento que la presión no va a bajar, va a ir subiendo de tono. Ya lo último que tuvimos del secretario de Estado con el canciller de la Fuente, ¿verdad? Y entonces yo creo que
tiene que haber en esa rendija tan estrecha que está ahorita manejándose las relaciones con México y Estados Unidos, ¿quién va a dirigir qué? Nos van a imponer los de la DEA que nunca se han ido, de la CIA que nunca se han ido, que hay 60 agencias de espionaje de Estados Unidos en México desde hace muchos años y que se han ido pues poco así en como entre comillas. Entonces va a tener que evitarse que venga un tipo de acción militar unilateral a partir de que del gobierno mexicano, con la estrategia que lleva a cabo la presidenta, ¿verdad? Bueno, ¿quién dirige a quién? Nosotros no vamos a perder la soberanía de que si hay un tipo de cooperación, pues que sea de los mexicanos y que estos señores, ¿verdad? Que tienen tecnologías, como ya se ha dado y se ha mencionado a nivel de la cooperación que ha habido en los mares para ir localizando naves que, que, que transportan drogas. Pues yo creo que ahí está la clave. Y me voy a ese artículo de nuevo donde dice, sí, no debe haber, tiene que ser autorizado por el Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. Entonces yo pienso que va a haber una salida para evitar también tanta presión que hay por parte de los medios muy adictos a Trump y a la intervención para que México atempere ese grado de presiones, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que es evidente que tiene que haber una cultura en contra de defensa de la soberanía nacional, pero finalmente la fuerza de los gringos sobre el país, o la fuerza que tienen ellos, militar y tecnológicamente, pues es muy fuerte. Por lo tanto, México no ha dejado de tener puntos débiles y muy frágiles para las intervenciones y el expansionismo tan frecuente bueno, los gringos nunca nos han soltado, la verdad. Nunca, jamás, no han dejado de vernos como su traspatio y como parte de su esquema de seguridad nacional. Entonces también tenemos que colocarnos en ver cómo nos ven ellos, qué piensan ellos y qué siguen pensando ellos de nosotros. Es lo que yo podría aportar, Carlos, en un momento que me parece muy difícil para el país y para estar y comprender mucho, desde mi punto de vista, a la presidenta, el papel que está jugando ahorita en este momento y que requiere de muchísima comprensión de todas las acciones que vaya a llevar a cabo. Muy bien, José Luis, pues si no tienen algo más que agregar, les agradecemos mucho su participación. Enrique Iturralde, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y también a José Luis Camacho de la misma Gracias. facultad. Muchas Gracias, gracias gracias. a ustedes. Pues sí, sigamos conversando, sigamos analizando. Esperemos que eh, pues eh, sigamos empeñados en profundizar este tipo de conversaciones y les agradezco mucho a nombre de la revista Zócalo Gracias. su conocimiento y su disposición a compartir su conocimiento. Gracias. Gracias, Gracias. Buenas gracias. tardes, Carlos. Muy Buenas amable. Viva tardes. Cuba, Gracias. hasta la Muy, victoria Hasta claro, siempre. pronto. claro. Hasta pronto. Hasta Gracias. Bye. luego. Gracias.